familia, seguimos platicando, dándole seguimiento a uno de los casos que más nos han dolido y han desgarrado el alma en este año. Y me refiero nada más ni nada menos que al caso de Devani, donde bueno, pues el día de, esta semana para ser exactos, el jueves, el subsecretario de Seguridad anunció, un giro totalmente inesperado en el caso de Devani, donde, pues da a conocer que efectivamente las pruebas que habría presentado la fiscalía y las pruebas que habría presentado el papá de Devani con su propia autopsia directamente no cuadran, pareciera que son de dos cuerpos totalmente distintos, lo cual, pues fueron declaraciones bastante fuertes en la conferencia mañana del presidente Andrés Manuel, a tal grado que, todo el gabinete y en general, y en general y en lo particular, la Secretaría de Seguridad Pública, anunció que era necesaria la exhumación del cuerpo de la joven. Para esto se habrá necesitado una orden del juez, pero por un tema que, y la urgencia y lo que representa, pareciera ser que ya hay luz verde ante esta acción que la encabezará el gobierno federal y no tendrá lugar la Fiscalía de Nuevo León, lo cual, pues tranquiliza un poco. ¿Cuáles han sido las declaraciones por parte de la mamá, por parte del papá, que apenas vuelven o por primera vez catean ya directamente el cuarto de la joven? Van a realizar nuevas revisiones en las zonas donde encontraron la credencial, donde la encontraron a ella, pero comienza la mamá a decir que sí le interesa que se haga esta exhumación, porque algo que no le cuadró es que las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León no le permitieron ver el cuerpo. El papá, cuando estaba en el tema de la búsqueda, sí ve o reconoce que su hija era la que estaba en ese agujero, pues que era una tarja, podríamos decirle así, pero no dejaron que la tocara. Después se las lleva la autoridad de Nuevo León y es cuando dice que se cayó en la cisterna, perdone la palabra correcta, pero de ahí en más ya no volvieron a tener contacto con la hija, solamente a través de las pruebas o fotografías que habría tomado la fiscalía. El papá pidió una segunda opinión de una autopsia, pero así como tal no se prestó el cuerpo y después, le pidieron a la familia que, pues ya, se olvidaran de la hija y que ya pues la enterraran, ¿no? Pues con el tema de la exhumación, la mamá dice que sí le interesa porque, pues a ella, a su parecer, lo que el papá también vio, pues pareciera que alguien le habría sacado, fíjense qué delicado, luego de los señalamientos que ha habido, que justamente en esa carretera han desaparecido muchas mujeres, porque además del tema de pues mover a las jóvenes, también hay un negocio que es el de los órganos. Es un tema muy delicado y que esto, asegura la fiscalía, no quería de Nuevo León que se diera a conocer que es un negocio donde pues hay amigos o del fiscal o del gobernador o de algunos políticos y que se quedan totalmente callados y lo permiten. Así que es muy delicado, imagínense, sabemos que sucede, tristemente, pero no sería un buen paso para la administración de Samuel García y es un tema delicado porque sabes que existe en el mercado negro, pero ya tal cual que te digan, oye, en Nuevo León hacen esto, en tal estado hacen esto, ya es delicado. Pues aquí tenemos que el subsecretario pide la exhumación del cuerpo de Devani Escobar para conocer causas de muerte. ¿Qué es la exhumación? Pues volver a sacar el cuerpo de donde se encuentra para volverlo a revisar. Todo esto en la Ciudad de México. Aquí lo podemos ver en pantalla. Posteriormente, inclusive la mamá aquí da algunas declaraciones de lo que les mencionaba de la famosa exhumación y dice así. Los acuerdos que se tomaron, la exhumación de mi hija. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo porque si hay necesidad de hacerlo, que se realice para esclarecer, porque ya es mucho tiempo y yo quisiera ya que ya se resolviera esto para bien de todos, para bien más de nosotros como papás, para bien de toda la gente que está pasando esto. Por justicia. Claro, por justicia, porque mucha gente ha pasado por lo mismo que nosotros hemos pasado y desgraciadamente no tienen la justicia que debe de ser. Ok, es lo único que ustedes están pidiendo, justicia. Sí, claro. Hace unas semanas estuvimos hablando por teléfono y me hablabas de Devani, ¿sí? De cómo era Devani, de los...
Bueno, pues esta declaración, dicho sea de paso, Devani estaba estudiando la carrera de Derecho y yo lo entiendo, ¿no? Como esto es un tema de justicia, de saber qué pasó con su hija y sobre todo también esa tranquilidad de sentir los papás que hicieron hasta el final. Y así no pudieron rescatarla o salvarla, mínimo que sea un precedente para lo que hoy está pasando. Imagínense que se va a conocer, que no lo dudo, el tema de este negocio negro con los órganos, que se da a conocer. Esto pondría, pero un punto rojo, tanto para las autoridades estatales como federales, de algo que están realizando con las jovencitas y que no se vale, y que también, bueno, para como jóvenes cuidarnos de esta situación y que en conjunto con la autoridad, en conjunto con las instituciones, se castigue y se ponga más atención a este tipo de negocios que estoy segura que suceden, pero que, bueno, pues se manejan en sigilo, que se manejan por debajo de la mesa con apoyo de autoridades que están en un poder público, ¿no? Aquí tenemos, yo no vi el cuerpo de mi hija, dice la mamá de Devani, por eso también le interesa saber qué hay detrás de todo esto, y es bastante fuerte que no le hayan permitido ver el cuerpo de su hija. La declaración es que como el cuerpo ya se encontraba en muy mal estado, porque recordaremos que tardaron 13 días en encontrarlo, la justificación fue que pues ya la joven estaba totalmente desfigurada y que no tenía caso, el olor era bastante fuerte, no tenía caso que la mamá la viera porque, bueno, pues ni siquiera la iba a reconocer. Pero creo que como madre eso viene sobrando. Aquí tenemos que el padre de Devani confirma que el cadáver que encontrado en el motel Nueva Castilla era de su hija. O sea, si se confirma fue porque el papá se encontraba ahí y aunque la fiscalía le decía, señor, no venga, el señor iba. Esto hay que dejarlo asentado en el video, ¿no? La acción por parte del papá y que si esto se hizo totalmente mediático fue también gracias al papá. Aquí otros youtubers, medios de comunicación, Azucena se prestó para el chayote con el gobernador, pero bueno, así fue como se fueron descubriendo muchos actos de corrupción. Tenemos que 28 de mayo catean la recámara de Devani Escobar 40 días después. Él va a preguntar por qué hasta ahora, pero bueno, el hecho es que ya está haciendo todo esto gracias a las presiones que ha implementado el gobierno federal desde que tomó el timón de la investigación del caso de esta joven. Y bueno, pues aquí hay una columna después de lo declarado por el gobierno federal, que lo que se cree y que no se ha de una u otra forma alertado para que no se mueva el gobierno de Nuevo León, es que la razón por la cual el gobierno federal quiere investigar es porque se cree que a la joven, bueno, le habrían quitado los órganos. Y dice así, dicen las malas lenguas, y lo digo las malas lenguas porque no pienso revelar mis fuentes confiables, que el cuerpo de la joven cuando fue sembrado en el motel el pasado 29 de abril ya no tenía órganos y se presentaba en el tórax una sutura, como si hubieran hecho una necropsia, pero no de forma tan profesional. Aquí tenemos algunas fotografías. De esto se descubrió cuando los primeros exámenes realizaron por médicos patólogos, se retiraron dichas suturas y se reabrió el cadáver para examinarlo, y la terrible sorpresa que se llevaron en el gobierno de Nuevo León, las autoridades de Nuevo León, es que no había órgano, corazón, riñones, intestinos y tampoco córneas. Esa situación se la ocultaron desde un principio a Mario Escobar. Recordemos que el gobierno federal solamente ha tenido las pruebas de lo que la fiscalía le ha dado, pero en sí no han tenido acceso hasta apenas con la exhumación del cuerpo de la joven. Se lo habrían ocultado al padre porque luego del escándalo retiraron el cuerpo con la justificación de que ya llevaba alrededor de 13 días y no tenía caso que el papá, además de que al ser un acto, se cometió un delito, no puedes tocar el cuerpo. Entonces esa fue la justificación para que se lo llevaran y que los papás no pudieran ver. Mis fuentes, o como yo les digo, mis malas fuentes también comentaron que la segunda necropsia, la que pagaron los familiares de la víctima, tampoco se pudo corroborar que el cuerpo ya no contaba con órganos al momento del hallazgo, toda vez que ya estaba pues muy putrefacto el cuerpo, ya estaba muy descompuesto, podríamos decirlo así. Sin embargo, aseguran que ese terrible acontecimiento fue completamente real. Pues bueno, hay que ver qué pasa. Digo, sí sucede y hay que ser realistas, sí pasa en el mundo y sí pasa en México. Pero pues bueno, nosotros queremos justicia y queremos la verdad para tener este precedente de que no podemos seguir permitiendo estas negligencias por parte de las autoridades. Queremos justicia y no podemos seguir permitiendo esta clase de burlas, y también, bueno, pues que se entere, ¿no? Que en el gobierno hay gente mala, hay gente que permite, hay gente que se vincula
con personas que se dedican a este tipo de negocios y es lo que tenemos que seguir atacando. Familia, yo soy Juncal Solano para el Choro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Las autoridades están preparadas para reunirse con las familias de las víctimas, los sobrevivientes y los socorristas en la ciudad que luchan con un dolor insoportable. Los dolientes, desde adultos hasta los más pequeños, continúan visitando un monumento en la plaza del pueblo, consolándose mutuamente y dejando obsequios que reflejan la edad de las víctimas, en su mayoría 9 y 10 años de edad. ¿Qué puedo hacer para mantener a mis hijos a salvo? Pero ahora que esto realmente le abrió los ojos y nos hizo parecer que lo que tenemos que hacer está montado sobre la decisión de las fuerzas del orden de la ciudad, de permitir que el tirador permanezca en un salón de clases durante casi una hora. Mientras los oficiales esperaban en el pasillo, y los niños dentro de la sala, un pánico llama al 911 para pedir ayuda. El domingo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Biden también asistieron a misa, con la multitud cantando a salvo Biden. The Bidens are set to meet victims' families. U.S. Department of Justice on Sunday said it would Biden responded, "We will." Mientras el presidente salía de la iglesia, lo abucharon. Biden respondió: una vez más, pondremos el control de armas en la parte superior de la agenda de la nación con los partidarios de leyes de armas más estrictas, argumentando que el último derramamiento de sangre representa un punto de inflexión. Biden ha pedido en repetidas ocasiones reformas importantes a las leyes de armas de Estados Unidos, pero no ha podido detener los tiroteos masivos o convencer a los republicanos de controles más estrictos.